Y entonces, sin que me importen las medidas, ahorita no me interesan las medidas como tal, voy a poner aquí, por ejemplo, un triángulo. Vamos a ponerle 5 unidades porque no estoy usando ni centímetros ni nada. Y le ponemos 5 unidades. Vamos a marcar aquí un ángulo. Eso ya lo habíamos visto cuando trazamos triángulos. De 70. Aquí voy a marcar uno de 40. Pongo sus vértices A, B, C. Y me van a pedir cuánto mide el ángulo C. No sé cuánto mide. Y en los exámenes pues no puedo usar transportador. Por ejemplo, cuando vayan ustedes a hacer su examen a la preparatoria, no pueden llevar su transportador para medir ese ángulo. Pero nosotros acabamos de ver algo muy importante. La suma de los 3 ángulos nos debe dar 180. Y entonces con eso es suficiente para saber cuánto mide este ángulo. Entonces ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180. El ángulo A mide 40. Estoy sustituyendo los datos que ya tengo. Ángulo B mide 70. Y ángulo C lo desconozco, no sé. Entonces sumo estos dos, me da 110. Más el ángulo C me debe dar 180. Entonces mentalmente yo puedo saber cuánto le hace falta a 110 para que llegue a 180. En este caso son 70. También puedo hacer una resta. Por ejemplo, a 180, que es mi total, le quito 110. 0, 8 menos 1, 7 y 0, 70. Y entonces verifico si esto es igual a mi resultado. 110 más 70 son 180, igual a 180. Quiere decir que estoy bien. El ángulo que me falta mide 70. ¿Sí? Ese es un primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, una línea de 6 unidades. Y se me ocurre, a lo mejor, sin medir los ángulos, ponemos esto. Y a lo mejor este mide 80 y este mide 70 y nos van a pedir este. Entonces otra vez ponemos nuestras letras, ángulo A, B, C. Y yo ya sé, sin usar el transportador, que sumados me van a dar 180. Este símbolo significa ángulo. Y entonces el ángulo A no lo sé, lo desconozco. El ángulo B sí sé cuánto vale, vale 80. Y el ángulo C vale 70. Y eso, la suma de los tres, tiene que darme 180. Sumo lo que ya tengo o lo que conozco. 80 más 70 son 150. Igual a 180. Ahora, para saber el que me falta, puedo hacerlo mentalmente. ¿Cuánto me hace falta para completar 180? Ya tengo 150 y entonces veo que me hace falta 30. Más 150 debe darme la suma de los tres, que son 180. Sumo 30 más 150
Y efectivamente son 180. También puedo hacer una resta, como lo hice en el problema o el ejercicio pasado. 180, que es el total, le quito 150, que ya conozco, ya tengo en el triángulo, 3 y 0. Y entonces, si mide 30, el ángulo que me falta, que es el ángulo A. ¿Listo? Observemos que este triángulo tiene 3 ángulos diferentes, por lo que posiblemente después, cuando ya veamos otro tipo de demostraciones, veremos que es un escaleno. Entonces lo dejamos así por el momento y vamos a los cuadriláteros. Los cuadriláteros al sumar nos da 360. Y entonces vamos a dibujar, por ejemplo, un trapecio. No me importan ahorita las medidas del trapecio. Este es como el que hicimos en clase. Ponemos sus vértices y anoto las medidas de sus ángulos. Estas estoy completamente segura que son 90. Podemos usar nuestro transportador solo para que verifiquen que el trapecio rectángulo tiene ángulos de 90. Vean cómo llega a 90. Y este también llega a 90. Entonces un trapecio rectángulo tiene ese nombre porque aquí tiene 2 ángulos rectos. Si yo quito esta parte, vean, se asemeja mucho al rectángulo y al cuadrado. Entonces tiene 2 ángulos de 90. Vamos a suponer que este mide 130. Y me van a pedir el ángulo A. Y entonces, obviamente ya no puedo usar transportador. Pero yo ya sé que la suma de los 4 ángulos me tiene que dar 360. Y entonces sumo ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D. Son 4 ángulos. Me tiene que dar 360. Sustituyo los datos que ya conozco. Ángulo A no lo sé. Ángulo B mide 90. Más ángulo C mide 90. Más ángulo D, que mide 130, me tienen que dar 360. Sumo 90 más 90 son 180, más 130, puedo hacer mi suma aquí o lo puedo hacer de manera mental. 0, 11, 310. Entonces el ángulo A más 310 me tiene que dar 360. Puedo hacerlo otra vez mentalmente. Yo ya tengo 310, para 360 me faltan 50. Quiere decir que el ángulo A mide 50. Y entonces puedo hacer la suma. 0 más 0, 0. 5 más 1, 6. Y el 3 pues se baja. ¿De acuerdo? Y también puedo hacer la resta para verificar si este en verdad es de 50. 360 menos 310. 0, 5, 0. Entonces sí vale 50. Este ángulo vale 50. Y sumado los 4 son 360. ¿Sí? Ese es de los cuadriláteros. Si yo, por ejemplo, este es un trapecio rectángulo. Vamos a usar ahora el siguiente cuadrilátero. Vamos a trazar un rombo. El rombo tiene 2 diagonales. Una diagonal mayor y una diagonal menor. Ya que tengo esas diagonales, las voy a unir. Y voy a poner la medida de sus ángulos.
observen los ángulos y vean que no son de 90, ¿sí? Muchos a veces dicen que el rombo solo es un cuadrado volteado, pero quiero que observen sus ángulos y el cuadrado tiene ángulos de 90. Este no tiene ángulos de 90. Después, cuando veamos las fórmulas, veremos por qué, que es el siguiente tema. Vamos a poner la medida de sus ángulos. Vamos a poner que este mide 35. Este también 35. Vamos a poner que este son vamos a poner que este mide 140 y ya veremos este. Entonces vamos a poner A, B y C y el ángulo D. Me piden el ángulo B. Y entonces yo ya sé que la suma de los cuatro tiene que dar 360. Sustituyo los datos que ya conozco. Ángulo A, 35. Más ángulo B, que no conozco, más el ángulo C, que mide 35, más el ángulo D, que mide 140, me tiene que dar 360. Sumo lo que ya conozco, que son dos ángulos de 35 y el 140. 35 más 35 son 70. Ese 70 le voy a sumar 140. 210 más el ángulo B me tiene que dar 360 y entonces puedo restar. A mi total le resto el 210. 0, 5 y 3 menos 2, 1, 150. Quiere decir que el ángulo B mide 150. Vamos a ver si es cierto. Lo sustituyo y sumo estos dos valores. 0, 5 más 1 son 6 y 2 más 1, 3. Quiere decir que estoy bien. De los dos lados del igual me da 360. Y entonces el ángulo que me falta mide 150. Y ya si sumo todos, pues me da 360. Entonces recordemos esta parte. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, del que sea, es 180. La suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero, el que sea, rombo, romboide, trapecio, cuadrado, rectángulo, también es 360. Entonces, vamos a hacer una actividad al respecto, pero será en la clase en Meet. Muchísimas gracias y esto sería todo.